8:51, vamos justamente una llamada que hemos recibido en el rotafono de RPP, La Voz del Perú. Hay pasajeros del Metropolitano que están afectados, están paralizados, detenidos en la estación precisamente por protestas en la estación Naranjal. Estamos con el señor Edwin Cotrina, que nos ha llamado. Cuéntenos qué es lo que está ocurriendo, señor Cotrina. ¿Cómo está, señorita? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, efectivamente hay una manifestación, una aproximación de 2.000 personas que no dejan entrar ni salir a los metropolitanos. ¿Ya? Seguridad del personal del metropolitano ha cerrado las puertas, o sea que las personas tampoco pueden entrar, que está dentro del metropolitano, y tampoco podemos salir nosotros. Uh-huh. Del cual muchas personas están caminando a aproximación 1 kilómetro a la estación de Eizaguirre para poder coger el metropolitano. La manifestación no sé a qué se debe, creo me parece que es de un asentamiento humano que están haciendo su manifestación. Protesta. Su protesta, manifestación. Pero por, por falta de agua, me imagino que debe ser uno de los millones de peruanos que en realidad no tienen acceso a agua y desagüe, pero claro, están, y usted nos dice que hay paralizados ahí alrededor de ¿cuántas personas más allá de la manifestación? Bueno, como le digo, no se puede coger el metropolitano. Claro, pero digamos, están como usted en la misma situación, estamos hablando de cientos de personas, gente, decenas de personas. Muchísima gente, porque no pueden entrar. Incluso los metropolitanos están como 30 metropolitanos en fila que no pueden entrar, pero tampoco pueden salir. Claro. Y no hay policía. Quería preguntarle al señor si no hay agentes policiales, porque estamos ante una situación peligrosa en la medida en que si hay acumulación de gente, se agrava el riesgo de contagio. O sea, eso son medidas de fuerza por las razones que sean. Usted no ha sabido explicarnos cuál es la causa de esta protesta social, pero nada justifica que se ponga en riesgo la vida de los demás. Efectivamente, pero espero que la policía llegue, ¿no? Para poder también nosotros los pasajeros coger el carro y salir a nuestros trabajos, porque nos está perjudicando. Sobre ese tema, Mónica, hay un comunicado del Metropolitano que señala lo siguiente: justamente debido a la presencia de manifestantes en los ingresos norte y sur del terminal Naranjal, personal de la Autoridad de Transporte Urbano y la Policía Nacional están trabajando para despejar la vía exclusiva, ¿no?, y mantener la circulación de buses y evitar retrasos. Ese es el comunicado que tenemos en este momento. Muy bien, señor Cotrina, muchas gracias por tener confianza en el rotafono. Ya todo el Perú ha escuchado qué es lo que está ocurriendo, y la verdad que cada vez parece ser más fácil que no solamente se bloqueen carreteras, sino se bloqueen estaciones. Seguramente hay varios derechos para la protesta y para la demanda. Lo que no hay hoy es un derecho a exponer a la gente en una situación más grave, y por otro lado no permitirle el movimiento para llegar a sus destinos. A esta hora le damos la bienvenida al señor Rolando Arellano, presidente del directorio de la consultora Arellano, y él en muchas oportunidades ha reflexionado y ha escrito sobre hacia dónde vamos los peruanos, y en algún momento ha también recopilado a través de columnas, hoy a través de un nuevo libro que dice Votar y Comprar. Y lo que decía en más de una oportunidad es que a veces el peruano se demora mucho más en comprar algo que es importante probablemente para la casa, pero se demora mucho menos en pensar por quién eventualmente va a votar y a quién le va a entregar su destino, como el destino de millones de peruanos en los siguientes 5 años. Señor Arellano, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mónica, muchas gracias. Y este libro, según señala, que devuelve la importancia al acto de elegir. La elección, en este caso, digamos, está motivada muchas veces no por el entusiasmo, sino por la desilusión. Y ahí creo que es la gente donde no le toma la importancia o el pulso a quién o por quién decidir entregar esos destinos del país, que es lo más importante para la vida cotidiana. Cuéntenos un poco en qué basa su libro y cuál es su experiencia respecto a eso, ¿no?
Sí, mira, Mónica, durante los últimos 20 años los peruanos hemos aprendido a comprar cada vez más. Sabemos elegir cuando compramos un refrigerador, un celular, etcétera. Sabemos quejarnos, sabemos analizar bien si la marca que vamos a comprar nos da garantías, y todo eso que hemos aprendido durante estos 20 años pues nos ha hecho de alguna manera ser mejores compradores en general, no, sobre todo las amas de casa, por ejemplo, que son unas expertas en siempre llevar lo mejor para su familia. Eso no lo hemos aplicado a la política, y en la política estamos básicamente actuando en función de algunos reflejos de si nos gusta o no nos gusta algo, y muchas veces incluso votamos ya en la cola de la elección. Pero es porque no nos motiva esa compra. ¿Esa es básicamente la razón, o por otras razones? Una de las razones, creo, es que no hemos visto la importancia de lo que elegimos. Es una de las cosas. Nosotros pensamos, por ejemplo, que elegimos simplemente a alguien pues que se va a encargar de administrar un poco algunos aspectos generales del país, pero no pensamos que es nuestro país, o sea, que son nuestras cosas. Primero, que estamos eligiendo un administrador de lo que es nuestro y de lo que es de nuestros hijos. Incluso muchas veces decimos el primer mandatario y pensamos que elegimos a alguien que va a mandar, cuando en realidad el primer mandatario es aquel que nos va a obedecer, es el primero que obedece, ¿no? Es el primer aspecto. El segundo aspecto es que sí, estamos desilusionados, pero estamos desilusionados porque antes ya hemos elegido mal, y cada vez que elegimos mal lo vamos a tener pues a unos resultados, digamos, de autoridades que van a funcionar peor. Entonces estamos en un círculo vicioso que los únicos que podemos cortarlo somos los ciudadanos. Si no elegimos bien y por lo menos aplicamos lo que ya sabemos, que es cómo elegir un celular o una refrigeradora a la política, pues vamos a tener cada vez peores políticos y por lo tanto cada vez vamos a tener menos ganas de preocuparnos en hacer una buena elección. Rolando Arellano, buenos días. En el libro usted formula críticas contra la actitud de los electores consumidores y también con la de los políticos, que no explican con claridad los planes que quieren llevar a la práctica. Pero el día de ayer usted ha publicado en El Comercio un artículo interesante con 7 críticas al sector empresarial. Quisiera que nos explique, por favor, qué es lo que ha querido decir en ese artículo, y que lo haga después de una breve pausa, si nos puede acompañar, por favor. Muchas gracias, cómo no. Son las 9:03 de la mañana, estamos conversando con el psicólogo y especialista en consumo y en gestión, Rolando Arellano, un autor de un libro, Votar y Comprar, cómo votar mejor, usando nuestra experiencia de compra. Nos ha dado algunas claves para la lectura de ese libro, pero yo le había preguntado también por un artículo que ha publicado el día de ayer, formulando 7 críticas al sector empresarial. Sí, Fernando. Lo primero que hay que ver es que frente a una inestabilidad o de alguna manera un ambiente político difícil que se viene, las otras organizaciones del país tienen que ser de alguna manera un elemento de estabilidad. Una de ellas es el sector empresarial, que es el que ha hecho finalmente que se tenga ese desarrollo económico en los últimos 20 años, y en ese sentido el sector empresarial primero debería ser un frente entre grandes y pequeños, ¿no? Creo que mucho se habla del sector empresarial grande y debería haber una unidad, porque ambos, grandes y pequeños, tienen los mismos objetivos, que es básicamente libertad de emprender. Esta también unidad debería darse en términos de colaboración. Deberían haber cadenas productivas que unan a los grandes y pequeños, porque de alguna manera también ellos van a ser los que generen el ingreso para toda la población.
Y estoy hablando nuevamente ante un Estado que en los próximos 5 años probablemente tenga deficiencias por esta lucha que habrá pues entre un Congreso muy fragmentado y un Ejecutivo con poca fuerza, digamos. Pero también el sector empresarial debe mostrar más y más claramente lo que hace. O sea, se le acusa muchas veces de ser insensible, cuando en realidad hay muchas acciones del sector empresarial que han sido grandes paliativos para los problemas que hemos tenido durante estos días de pandemia, este año de pandemia. El sector empresarial, por ejemplo, según nuestros datos, ha dado en relación al PBI más de 4 veces ayuda en relación a su tamaño que las empresas norteamericanas. Y eso debe saberse porque debe dársele mayor legitimidad. Y de esa manera ver que los impuestos finalmente de las empresas se convierten en empleos, en hospitales, y que si no las apoyamos vamos a tener problemas mucho más graves con cualquier gobierno que se venga en los próximos años, ¿no? Señor Arellano, usted ha dicho una frase en la primera parte de la entrevista que es muy cierta, ¿no? La queja de muchos en el sentido de que después de determinado gobierno o gestión decimos ya elegimos mal. Pero esto viene de hace, recuerdo yo, 30 años por lo menos. ¿Por qué seguimos eligiendo mal? Y en segundo término, ¿de qué manera en esta etapa de modernidad las redes sociales han influido en cuanto a la definición de criterios para votar por tal o cual candidato? Sí, Carlos, muchas gracias. Lo que sucede es que hemos venido en una especie de círculo vicioso o de espiral, ¿no? Vicioso que porque si nosotros no nos preocupamos en elegir, entonces los candidatos que se presentan pueden ser improvisados, que dicen, bueno, si eligen mal, yo podría tener la chance de ser elegido. Entonces, claro, al final terminamos eligiendo mal, sale un improvisado y a la siguiente vez hay más improvisados que dicen, mira, tal vez podría sacarme la suerte aquí. Entonces ese espiral solo se puede cortar por nosotros. Improvisados que se entusiasman, que se emocionan, entonces, porque hay posibilidad en el menú. Y eso, la única forma, o lo cortan ellos, y los políticos difícilmente lo van a cortar, o cortamos esa espiral nosotros, eligiendo mejor. Y para eso sabemos elegir, hemos aprendido a elegir muchas cosas, casas, carros, autos, celulares, y deberíamos por lo menos aplicar esa manera, ese aprendizaje a la elección política. Correcto. ¿No? Simplemente es aplicarlo, efectivamente. Muchas gracias a Rolando Arellano por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias.